¿Ustedes recuerdan aquel famoso tinglado de las armas de destrucción masiva que tenía Irak? Epa, mi llave, feliz madrugada, feliz martes, feliz descanso para los que vayan a descansar ahorita, que yo sigo trabajando. Si les gusta mi contenido, denle like. También compártanlo, pero no dejen de comentarme, que siempre les leo sus comentarios. Después de la Primera Guerra del Golfo, la ONU ordenó a Irak destruir sus programas de armas químicas, biológicas y nucleares. Tanto Estados Unidos como el Reino Unido participaron en el cumplimiento de lo que se llamó la zona de prohibición de vuelos en Irak. En el 2002, el primer ministro británico para ese entonces, Tony Blair, advertía sobre las amenazas de las armas de destrucción masiva que estaría desarrollando Saddam Hussein. Así fue que en el 2003 Estados Unidos invade a Irak con la justificación de evitar la fabricación y el uso de estas armas de destrucción masiva. La invasión derivó en una guerra que le costó a los Estados Unidos más de 2 billones de dólares, más de 4.600 soldados estadounidenses muertos en combate y miles que murieron después por suicidio tras regresar a su casa. Pero, ¿cuáles fueron los resultados? Nunca se pudo determinar la existencia de armas de destrucción masiva en Irak. La mayoría de los inspectores que hicieron luego todas las revisiones determinaron que las armas químicas dejaron de producirse en la década de los 90. El 5 de febrero del 2003, el entonces secretario de Estado, Colin Powell, algo así como lo que es hoy en día Marcos Rubio, alertaba al Consejo de Seguridad de la ONU de que Irán poseía armas de destrucción masiva para justificar el inicio de la guerra, un argumento falso que se arrepintió él poco después de haberlo dado. Todo un acontecimiento que menoscabó de manera importante la credibilidad de la ONU. La verdad y los hechos forman parte del legado de Bush hijo, que después magnificó con tanta vehemencia el expresidente republicano Donald Trump. En los informes posteriores se determinó que tanto Bush como algunos de sus miembros más notables del Ejecutivo habían hecho 935 declaraciones falsas en 2 años posteriores al 11 de septiembre del 2001. Según dicha investigación, esas afirmaciones formaban parte de una campaña orquestada que galvanizó eficazmente a la opinión pública y condujo a la nación a la guerra bajo los pretextos que eran decididamente falsos. Tan es así que en el caso del ex primer ministro británico, tras años de escándalos y acusaciones de haber exagerado la amenaza iraquí, el informe Chicop señalaba en 2016 que Blair habría autorizado la invasión con pruebas de inteligencia que no justificaban esa actuación. Tan así que en el 2015 Tony Blair pidió disculpas por haber tomado decisiones con mala información o con información equivocada de inteligencia. Y es que las armas de destrucción masiva habían sido destruidas en 1991, como lo demostraron las investigaciones posteriores a la invasión, y consta en los informes oficiales de la inteligencia de los propios Estados Unidos desde al menos 2006. Donde decían que Irak había destruido los principales arsenales de armas de destrucción masiva y habían cesado la producción en 1991 con la imposición de las sanciones tras la guerra del Golfo. Por otro lado, y lo más grave, se determinó que hubo una falsa vinculación de Saddam Hussein con relación a los hechos del 11 de septiembre. Uno de los primeros motivos esgrimidos por la administración de Bush para señalar a Irak como un peligroso enemigo fue el presunto vínculo de su dictador Saddam Hussein con Al Qaeda,
y los atentados del 11 de septiembre del 2001. Para establecer esa vinculación, el Departamento de Defensa redactó y difundió evaluaciones de inteligencia alternativas sobre la relación entre Irak y Al-Qaeda, según determinó un informe del Inspector General del Pentágono en el 2007. Estos análisis incluían algunas conclusiones que eran contradictorias con el consenso de la comunidad de inteligencia. El director de la CIA en ese periodo, George Tenet, negó que la agencia hubiera podido verificar tal vínculo, y esto lo hizo en un programa de 60 minutos de la CBS en el 2007. Incluso un poco antes, en el 2006, el propio Bush aseguró que Irán no había tenido nada que ver con el 11 de septiembre, en contra de lo sostenido por su ejecutivo durante los meses previos a la guerra. Con esta misma narrativa, una copia y pega de lo que sucedió con Irak, Estados Unidos, junto con sus aliados de la extrema derecha venezolana, como lo son la señora María Machado y el señor González Urrutia, afirman que el Tren de Aragua sería una amenaza para el hemisferio. Y esto ha llevado a que cientos de venezolanos sean tratados en los Estados Unidos como unos delincuentes y hayan sido trasladados a campos de concentración en El Salvador. Esto nos muestra el grado de manipulación de los discursos y de crear falsos contextos para atacar al gobierno de Venezuela, pero hacerle daño también, o sin tomar en cuenta el daño que también le hacen a los venezolanos. Narrativas como que el Tren de Aragua es un grupo terrorista o que existe algo que se llama el Cartel de los Soles, tienen el único objetivo de crear las condiciones para repetir en Venezuela lo que sucedió con Irak. El Tren de Aragua no llegó a tener más de 150 delincuentes en su mejor momento y se llama Tren de Aragua porque estaba en Aragua. Muchos de esos delincuentes cayeron en enfrentamientos, otros están presos, algunos habrán migrado, pero no pasarán más de 100 y no, como dijo María Machado, que eran 2 millones. Es decir, la mitad de los venezolanos que están en el exterior, según ella, son miembros del Tren de Aragua, es decir, que son delincuentes. Si usted vive en Estados Unidos con su marido en su casa, estadísticamente hablando, usted o él son miembros del Tren de Aragua. En el caso del famoso Cartel de los Soles, no existe un solo expediente a nivel internacional, al menos que aparezca a través de los buscadores, que haga referencia a alguna investigación de tráfico de sustancias estupefacientes y que tengan vínculos con algo llamado el Cartel de los Soles. Contrario cuando buscas cartel de Cali, cartel de Sinaloa, etc. Aquí en ningún momento estamos saliendo en defensa del gobierno de Maduro. Simplemente estamos diciendo las cosas como son y mostrando una realidad política. Queremos salir del gobierno de Maduro y queremos tener algo diferente. Está bien, pero no lo vamos a hacer por una intervención extranjera generada por un grupo de políticos fracasados en nuestro país que ante su fracaso han creado matrices de opinión donde los primeros perjudicados somos los venezolanos. Hoy hay decenas, tal vez cientos de venezolanos, jóvenes, inocentes, en cárceles, en El Salvador, en campos de concentración, acusados de crímenes que no cometieron. Y todo esto gracias a los discursos similares a los de Bush y su gobierno, en concordancia con Tony Blair y un grupo de aliados como lo está haciendo María Machado y todo ese combo de gente. Si te gusta este video y te parece que estamos en la realidad, ayúdame a difundirlo, porque es importante que no solamente los venezolanos, sino que el mundo se dé cuenta que en Venezuela están tratando de repetir una operación como la que utilizaron con Irak en esa época. E incluso acusaron a Saddam Hussein de haber estado con Al-Qaeda en el tema relacionado con las torres, la caída de las Torres Gemelas del 11 de septiembre, cuando fue totalmente falso.